Bienvenidos a la conferencia Lecciones de Administración de la Biblia. Soy cristiano. Significa que mi identidad cristiana gobierna mi pensamiento y mis acciones. La Biblia me ha enseñado mucho. Hace algunos años hice varios descubrimientos asombrosos, los cuales compartiré con ustedes en esta ocasión. Empiezo con tres grandes afirmaciones. Número 1. El cuerpo de Cristo es una estructura de organización recursiva o fractal. Utiliza la estrategia que la naturaleza usa para resolver la complejidad y genera un sistema de administración sistémico e integral. Número 2. Este conocimiento ha estado en la Biblia a la vista de todos. Número 3. Esta increíble sabiduría de la Biblia desempeñó un papel en la creación de la cibernética administrativa y esta, a su vez, nos ayuda a revelar el misterio del cuerpo de Cristo. ¿Suena increíble? Seguramente. Así que procedamos. A modo de introducción, permítanme invocar la paradoja de Einstein. Es una cita de Albert Einstein que se ha vuelto bastante conocida. El famoso físico dijo: "No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos". La revolución industrial creó una cultura donde las personas son como engranes en una máquina. Los cristianos todavía tenemos que abordar esa cultura. Hoy en día, el caos social es acelerado por las redes sociales. Nos acercamos a la tecnología para encontrar una solución y caemos en la paradoja de Einstein. Cuanto más lo intentamos, peor lo hacemos. La tecnología es como los caballos que estiran el carruaje fuera de control. Estamos rodeados de gerentes incompetentes, políticos subversivos, inversionistas amorales, líderes desatentos y una opinión pública voluble. Sin embargo, hay mucha esperanza. Se está llevando a cabo una revolución de la gobernanza tanto para los negocios como en el gobierno, gracias en parte a los 8 cibernetistas que aparecen aquí. Esta nueva revolución deberá devolver a los verdaderos cristianos un papel de liderazgo mundial. Gracias a las lecciones de administración de la Biblia y su sólida base cibernética, los cristianos están más cerca que nadie de lograr esta revolución en la gobernanza. Para aquellos de ustedes que están viendo este video, todos los problemas mencionados anteriormente se derivan de no haber advertido lo que está escrito en la Biblia. Así que pon mucha atención. Esta va a ser una larga y apasionante charla. La investigación que requirió este video ha sido un punto de inflexión para mí. Espero que cambie tu vida como la mía ha cambiado. Deseo que todos sientan la alegría de pertenecer al cuerpo de Cristo. La Biblia me ha enseñado que mi identidad se basa en los talentos que Dios me ha dado. Tengo que usar y desarrollar estos talentos. Estos definen mi propósito, que es funcionar como miembro del cuerpo de Cristo. Lo más importante que tú como buen cristiano debes aprender es a discernir el cuerpo de Cristo y luego desarrollar, buscando su plena madurez, a todos los cuerpos que se unen para crear el cuerpo de Cristo. No hay mucha gente que sepa que la Biblia dice que el cuerpo de Cristo son en realidad varios cuerpos unidos de una manera especial. Sorprendentemente, cada uno de estos 4 cuerpos muestra exactamente la misma estructura organizativa y están envueltos unos en otros. Veremos cómo se arma esta estructura. La Biblia nos dice cómo. Mantén esta respuesta preliminar en tu mente
mientras procedo a identificar cómo se forma el cuerpo de Cristo y qué debes hacer para pertenecer y ser parte de él. ¿De qué se trata el cristianismo? Tenemos que responder esta pregunta para dar sentido a la organización destinada a alcanzar este propósito. Aquí va. El cristianismo trata de las cosas que debemos hacer en el tiempo de la vida de los hombres en la tierra entre la eternidad anterior y la eternidad futura. El propósito que Dios tiene para la creación se puede afirmar de manera muy simple: construir su casa para la eternidad. La Biblia habla sobre el pasado de la eternidad, el tiempo de la creación y la eternidad en el futuro, al final de los tiempos. El tiempo de creación es una parte muy pequeña del tiempo. Ha sido elegido por Dios como el espacio donde Dios está creando su casa para la eternidad. La secuencia es la siguiente. Primero, Él eligió a su pueblo. Luego hizo el tabernáculo, construyó el templo y en el Nuevo Testamento la iglesia es Cristo y Cristo es el cuerpo. Déjenme profundizar un poco más en de qué se trata la identidad de un cristiano. Significa que tú debes funcionar y convertirte en parte del cuerpo de Cristo. En todos mis años como cristiano, he pasado por diferentes etapas. He sido salvado, redimido y reconciliado con Dios. Hoy tengo a Dios en mi ser. También he pasado por un proceso de santificación. Pero llego a darme cuenta de que, al final, algo que eventualmente todos los cristianos debemos hacer es convertirnos en miembros del cuerpo de Cristo. Debo reconocer que mientras estaba tratando de vivir en el cuerpo, como parte del cuerpo, me resultó muy difícil tener una mentalidad conciliada con la de cada uno de mis hermanos. Me pregunté, ¿cómo nos pueden exigir esto? ¿Cómo podemos tener una mentalidad similar si todos somos tan diferentes? Los seres humanos somos de diferentes tamaños y formas, tenemos diferentes personalidades y diferentes maneras de pensar. ¿Cómo podemos unirnos como una sola mente corporativa? ¿Acaso es incluso posible? Yo estaba pensando, Dios, ¿cómo puedes ayudarnos a hacer eso? La respuesta que recibí es esta. 1. Tenemos un recurso. 2. Tenemos un método u oportunidad. Y 3. Tenemos una meta. El recurso que necesitamos para que todos seamos semejantes es la vida de Dios. Esa es la vida que no está creada y está en nuestro cuerpo. Sin ese recurso, no podemos lograr la unidad que se nos exige. Además de usar esa vida como guía, ¿cuál es la condición que debemos cumplir? La condición para la unidad corporativa es el amor. Somos instruidos para amarnos unos a otros, incluso con el recurso que es la vida perfecta, expresado como un amor incondicional. Todavía no podemos ser iguales. Nos falta una meta, un objetivo común. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es dar fruto. Como cristianos tenemos que dar frutos para Él, no para nosotros, no para la institución, no para nuestra empresa o nuestro negocio. La fruta que producimos es para Él. Así que ahora tenemos 1, el recurso que es la vida. 2, tenemos amor. Y 3, nos esforzamos por alcanzar el objetivo de producir frutos. Ahora sí podemos estar unidos. Francamente, esta ha sido la parte más difícil para mí. Entender
¿Qué es lo que me hace ser un cristiano? Sin embargo, encuentro personas en la iglesia que no comparten ni les gusta esta idea. Solamente si aplicamos nuestra vida heredada del cielo en la condición de amor, amándonos unos a otros y con el objetivo de darle fruto a Él, solamente entonces podremos convertirnos en una unidad. Ninguna otra fuente, ninguna otra condición y ningún otro objetivo puede usarse para vivir una vida cristiana y participar en la vida del cuerpo. Y es por eso que es muy difícil. Y eso explica por qué me apasiona compartir esto con ustedes el día de hoy. Mi charla es sobre el cuerpo, porque ser parte del cuerpo es realmente la experiencia más alta que cualquier cristiano puede tener. ¿Qué define al cuerpo? El propósito del cuerpo es lo que el cuerpo hace. Es necesario discernir el cuerpo para poder ser un miembro funcional. No discernir el cuerpo es la razón por la cual los individuos están débiles, enfermos o espiritualmente muertos. Hoy te mostraré un puente entre las palabras de la Biblia y la ciencia de la administración científica. Las palabras escritas hace miles de años están en perfecto acuerdo con una estructura organizativa descubierta recientemente por la cibernética de la administración. No hay mucha gente que se dé cuenta de que la Biblia dice que el cuerpo de Cristo es en realidad varios cuerpos unidos de una manera especial, como una sucesión de imágenes en un espejo. Sorprendentemente, insisto, cada uno de estos cuatro cuerpos muestra exactamente la misma estructura organizativa y están embonados unos dentro de otros. Mantén este pensamiento mientras explico cómo se forma el cuerpo de Cristo y lo que tú debes hacer para pertenecer y ser parte de él. Este nuevo lenguaje tiene que ver con el hecho de que el cuerpo de Cristo tiene una estructura sistémica como un fractal, idéntica a la forma en que la naturaleza está organizada. El modelo fractal en la Biblia no es, en absoluto, una estructura jerárquica. Es más parecido a una estructura orgánica. ¿Dónde encontramos en la Biblia la descripción del cuerpo de Cristo? La Biblia dice que el cuerpo de Cristo está formado por cuatro cuerpos distintos: el individuo, la familia, el lugar de trabajo y la iglesia. Entonces tenemos 1, el hombre; 2, la familia; 3, trabajo; y 4, la iglesia o comunidad. Son las cuatro organizaciones vivientes y recursivas que deben trabajar juntas para establecer el reino de Dios. Las cuatro entidades están afectando el contexto social y transformando naciones. Aquí vemos un ejemplo de ello. Hazlo tú también. No necesitas permiso. La vida del cuerpo es un modelo perfecto para una organización eficaz y adaptable en un entorno complejo y cambiante. El cuerpo y cada una de las partes tienen exactamente las mismas 7 funciones sistémicas en su estructura. Estas funciones son aquellas suficientes y necesarias para que el cuerpo sea adaptable, efectivo y eficiente. El énfasis está en la estructura del cuerpo. Sorprendentemente, este modelo moderno de organización construido para describir cualquier corporación resulta idéntico a la descripción estructural del cuerpo de Cristo que existe en la Biblia. Aquí te muestro el modelo de administración universal UMS7. Las 7 funciones sistémicas
son, empezando en la parte superior, seguridad, identidad, planeación, dirección, operación, coordinación y detección de errores. La primera distinción importante sobre el cuerpo de Cristo es la diferencia entre el cuerpo individual y el cuerpo corporativo. El cuerpo de Cristo, la Iglesia, es el reino de Dios en esta era. Hoy, Dios solo trabaja a través del cuerpo corporativo. El cuerpo corporativo se construye con cualquier cantidad de individuos cristianos. Los individuos somos piedras vivas o vivientes, construidos en torno a la piedra angular que es Jesús. Dios se expresa en Cristo. Cristo se expresa en su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo se expresa simultáneamente en el individuo, la familia, el lugar de trabajo y la iglesia de la comunidad. La manifestación básica del cuerpo de Cristo es el cuerpo individual de la persona cristiana, el templo del Espíritu Santo. Su propósito principal es ser la fundación para los otros cuerpos de Cristo, los corporativos. El segundo cuerpo de Cristo es la familia. El esposo y la esposa son una sola carne y son responsables de gobernar la casa y replicar a los cristianos. El tercer cuerpo de Cristo es el lugar de trabajo. Los cristianos deben trabajar con y para Dios. Tienen que restaurar sus actividades profesionales para aplicar los principios de Dios. El cuarto cuerpo de Cristo es la iglesia. Las familias cristianas trabajan juntas, brindan diversos servicios a la comunidad, reforman la cultura de la sociedad y disciplinan a las naciones. Veamos cada uno por separado. A nivel personal somos piedras vivas o vivientes. La estructura corporal básica de la iglesia está hecha de piedras vivientes. Con esto nos referimos a cualquier persona que tenga un espíritu regenerado, un alma y un cuerpo. Uno se ofrece a dedicarse a Dios. Basado en Romanos 6, sus miembros no deben ser utilizados para la injusticia, más bien por la justicia de Dios. Mis manos y brazos obedecen a mi cuerpo, pero si han de servir a Dios, toda mi persona tiene que comprometerse completamente con el cuerpo de Dios, para que todos mis miembros sirvan a la justicia de Dios. El primer cuerpo humano, que también es parte del cuerpo de Cristo, es cada uno de nosotros como personas salvas. Para Dios, todos los cristianos somos templos del Espíritu Santo. De esta manera, se nos permite convertirnos en la primera de las cuatro partes que pertenecen al cuerpo de Cristo. Cada cristiano tenemos a Dios como nuestra cabeza y debemos reconocer que estamos sujetos a su autoridad. El objetivo principal del individuo es la fundación. Significa sentar las bases para el cristianismo individual, el primer paso para construir la iglesia. Buscar la plena madurez de todos los cuerpos. Por un lado, Dios está en nuestro espíritu. Por otro lado, Él también está en la familia, el lugar de trabajo y en todas las iglesias locales de una nación. La presencia de Dios impacta directamente en nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad fundamental como cristianos es desarrollar y buscar la plena madurez de todos los cuerpos que deben unirse para integrar el cuerpo de Cristo. Este
es el objetivo final al cual debemos aplicar nuestro conocimiento del modelo corporal, que se describe en detalle en la Biblia. Resumiendo el cuerpo individual: fundación, vivir el sacrificio a Dios, transformado por el Espíritu, creciendo a la perfección y gobernado por Dios. Ahora veamos la familia como piedras vivas unificadas. No podemos construir la iglesia sin la piedra viviente individual. Tenemos que desarrollarnos como una piedra viva perfectamente a la semejanza de Cristo. Nuestra siguiente obligación como cristianos se cumple cuando construimos una familia. Piedras vivas unidas es también el primer nivel corporativo. Aquí está la estructura de la familia. Con nuestra nueva identidad personal en un nivel de madurez, debemos gobernar a nuestra familia bajo la autoridad de Dios en perfecta armonía con la ayuda de nuestra esposa. Como familia, somos una sola carne con nuestra esposa y tenemos que trabajar en el primer cuerpo corporativo de Cristo con el propósito principal de establecer una generación santa. Para generar una descendencia santa, una familia santa, etc., hay que crear un replicador, pero no solo en los cuerpos físicos, sino también en lo espiritual. El principal objetivo de la familia es la autorréplica, que significa no solo producir más personas, sino también reproducir cristianos ejemplares. Este segundo cuerpo es crítico para la iglesia. No podemos tener una buena iglesia sin miembros o cuando los miembros no provienen de una buena familia. La familia, como saben ustedes, es la unidad básica de la sociedad. ¿Qué pasa si se cae la familia? Todo se cae. Y es por eso que la familia cristiana es básica y muy importante para Dios y también una parte del cuerpo de Cristo. Él usa la familia principalmente para producir buenos cristianos. Resumiendo, hablamos de autorreplicar, asociación, entrenamiento corporativo corporal, orientación y provisión y una generación santa. En Mateo leemos: Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La autonomía individual se restringe nuevamente para crear un nuevo nivel de recursión llamado familia, que tiene exactamente la misma existencia material que el cuerpo individual. Una vez creado, nadie puede destrozarlo sin matar otra manifestación del cuerpo de Cristo. En Corintios encontramos: Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. La estructura de control de la familia está claramente especificada. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza de todo hombre, el hombre la cabeza de la mujer. La mujer se fusiona en el nivel recursivo familiar. No queda ninguna autonomía residual.
el hombre y la mujer se convierten en uno solo en asuntos relativos a la familia. En Timoteo leemos que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La lógica de cohesión en sistemas viables requiere que los sistemas integrados se ocupen de todas las funciones sistémicas. El nivel de recursión más alto no puede tomar la forma adecuada a menos que exista un exceso de capacidad de regulación suministrada por el nivel del sistema inferior. La nueva entidad resultante generará sinergias que benefician a las entidades inferiores, pero que no pueden tener lugar si la administración es defectuosa en un nivel inferior. El cerebro, por ejemplo, no puede manejar células individuales. En la misma línea, el que es incapaz de cuidarse bien no cuidará adecuadamente de su familia, y pensar recursivamente también tendrá un valor menor para guiar a la iglesia. La iglesia actúa como un elemento de atracción para facilitar la obediencia de Dios al individuo, pero no puede y no debe actuar en constante vigilancia de comportamientos personales, muchos de los cuales podrían estar ocultos. También presenta a la iglesia como un instrumento de exhortación o, en otras palabras, como un instrumento de conquista. Esta es una gráfica de la familia en términos del modelo UMS7. El trabajo o negocio, otra parte del cuerpo de Cristo. La tercera parte del cuerpo es nuestro lugar de trabajo, más allá de lo personal y más allá de la familia. Recuerda que Cristo dijo: y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Creo que esta profecía se hará realidad. Entonces, Dios está construyendo su iglesia. También está cambiando la cultura. Él hace esto también a través del trabajo que hacemos todos los días. Así es como nuestro entorno de trabajo se convierte en el tercer cuerpo de Cristo. Tus acciones como profesionista, producir bienes y servicios en el contexto social, también deben regirse por un equipo que colabore entre sí, teniendo y reconociendo a Dios como cabeza. La vida corporal afecta el lugar de trabajo y el mercado. ¿Cuál es el objetivo principal de tu negocio o trabajo como parte del cuerpo de Cristo? El trabajo tiene como objetivo principal la restauración. Por eso estoy hablando de restaurar las puertas. Dios hizo una profecía y dijo que iba a restaurar las puertas. Eso está cambiando la cultura, el arte, los medios, deportes, educación, etc. Tú y yo hacemos esto con nuestro trabajo. Ser buen cristiano implica pertenecer a una familia cristiana y usar tu trabajo para restaurar las puertas. En síntesis, el trabajo es restauración, un gobierno santo, una planeación efectiva, trabajo en equipo y productividad. He aquí una gráfica con el modelo de tu trabajo en base al UMS7. Ahora estudiemos a la iglesia como el cuerpo de Cristo. El cuarto y más grande componente del cuerpo
es la iglesia. Vamos a repasar nuestra lista. Los 4 cuerpos de Cristo identificados en la Biblia son la persona, la familia, el ambiente de trabajo o negocio y, por último, la iglesia. Todos estos están anidados en niveles de recursión, precisamente en ese orden. La iglesia es, por lo tanto, la cuarta recursión del cuerpo de Cristo. También puede llamársele el tercer nivel corporativo, más como una corporación y persona jurídica que un individuo. Obviamente, mucho más amplio que la familia o cualquier corporación comercial. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Su principal objetivo es la reforma. Reformar significa actuar de manera que afecte positivamente a toda la comunidad. En cierto sentido, también significa disciplinar a las naciones. La cuarta parte del cuerpo, la iglesia, proporciona el cierre lógico a las otras partes. Cierra el círculo de comunicaciones que va hacia arriba desde el individuo y más allá hasta la iglesia y luego regresa al nivel individual. Una iglesia fuerte requiere de miembros fuertes, familias fuertes y personas profesionales fuertes. Necesita tener una fuerte presencia en las diferentes actividades de la comunidad. La iglesia, cuerpo de Cristo, se basa en el Dios triuno en acción, como observamos en Corintios. La vida y el propósito del cuerpo se trata de gestionar las diversidades. El cuerpo provee servicios, al igual que Jesús vino a servir. Los dones son el conocimiento, el know-how, provienen del Espíritu y te brindan tus capacidades. A través de las distintas administraciones, el Padre establece las directivas. La iglesia es Cristo. Cristo es un cuerpo vivo. Para sobrevivir, adaptarse, servir y gobernar sobre una sociedad compleja y corrupta, Dios usa el mismo modelo del cuerpo para la organización de la iglesia. En síntesis, la iglesia se ocupa de la reforma, naciones disciplinadas, servicio comunitario, el perfeccionamiento de los santos y estableciendo su reino. En Romanos encontramos: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. En efecto, construyendo el cuerpo, la especialización en el cuerpo de Cristo es inevitable porque las gracias o dones conferidos difieren. Algunos son profetas, otros administradores y otros son maestros. Luego están los que dan, que deben hacerlo con sencillez, es decir, sin jactarse. Gobernantes que muestren diligencia o cuidado o variedad requerida, como decimos en cibernética. Y los misericordiosos con una sonrisa en sus rostros. Los que dan o donantes sanos son los proveedores de la entrada del sistema necesario para la iglesia y la misericordia es la salida de la iglesia, lo que produce. Los gobernantes se sientan entre ambos extremos y administran el proceso dentro de un equilibrio perfecto. En Mateo encontramos: y yo también te digo
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En efecto, hablando de la roca, las puertas del infierno son los 7 lugares donde los enemigos de la humanidad y de Cristo tratan de establecer su gobierno y usarlos como una fortaleza contra el hombre y sus deberes para con Dios. Iglesia, familia, educación, medios de comunicación, cultura y entretenimiento, ley y gobierno, negocios, son los objetivos del diablo. El buen cristiano sabe que su deber es recapturar las 7 montañas para cumplir el propósito de la iglesia. La misión de la iglesia es prevalecer frente a las puertas de Hades. La iglesia tiene una misión muy clara. Prevalecerá sobre las puertas de Hades, transformando las naciones y cambiando la cultura. ¿Cuáles son esas 7 puertas? Iglesia, familia, educación, medios de comunicación, cultura y entretenimiento, ley y gobierno y el negocio. Estos son como las trincheras, donde reside el mal y donde el peligro acecha. En Corintios leemos: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Espíritu se relaciona con los dones. Las administraciones se relacionan con los servicios a otros y al Señor. Las operaciones se relacionan todas con el mismo Dios. En Tesalonicenses leemos: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. La roca viva tiene 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu viene de Dios y alimenta el alma, que es el receptor. El alma maneja el cuerpo. Descartes y Kant, entre los filósofos, adoptan diferentes reglas para el gobierno del alma y del cuerpo. La división cartesiana se puede describir como una especie de distinción entre software y hardware. El alma es un receptor limitado cuya función es atrapar al menos parte del espíritu con el que entra en contacto. Esta es una gráfica de la iglesia basada en el UMS7. Estas son las funciones sistémicas en el modelo UMS7. Te prepara para describir la estructura de la manera más fácil posible. Tómate un minuto o 2 para estudiarlas. La seguridad implica todo sobre la protección, cómo estar a salvo, seguro y en forma, mente sana en cuerpo sano. La identidad describe las cosas que hace la organización, su sentido de propósito y pertenencia, y está a cargo de la planeación normativa. La planeación actúa para cambiar el futuro, incluye preparación y diseño de entrenamientos a cargo de la planificación estratégica. La dirección se ocupa de gestionar el conjunto. Es la negociación de recursos con operaciones principales para obtener sinergia y está a cargo de la planificación o planeación táctica. Luego tenemos a la coordinación, que asegura la cooperación de las operaciones para adoptar y seguir las reglas de procedimiento voluntariamente. Luego tenemos a las actividades que cumplen con la identidad y realizan el propósito principal de la organización. Es suministrado
por el entorno externo y le proporciona productos y servicios. Estamos hablando de la operación. Luego tenemos, para terminar, un canal de información en tiempo real supervisado, que es el que detecta errores y son los responsables precisamente de detectarlos. Alimenta a la alta gerencia para que tome una acción correctiva. Estas son las... Ahora quiero hacer un pronunciamiento especial. Podemos ver que 2 de las 7 funciones vitales están relacionadas con el bienestar externo e interno. Estas son detección de errores y seguridad. Protegen al cuerpo internamente y previenen ataques desde el exterior. Los otros 3 que se encuentran aquí en color blanco son identidad, planeación y dirección. Juntos, estos 3 proveen la administración y también están a cargo de la adaptación inteligente del cuerpo. Y los 2 restantes son muy importantes para el cumplimiento de la misión. Tenemos una operación que proporciona productos y servicios y la coordinación que asegura buenos estándares de calidad. En resumen, tenemos 2 que nos protegen, 3 que nos hacen inteligentes y 2 que nos hacen buenos productores. Estas son las 7 funciones vitales y estructurales de cada ser viviente, de todo ser viviente. Y como veremos ahora, son también los elementos estructurales del cuerpo. Ahora examinemos cómo cada una de estas 7 funciones vitales y estructurales se expresan en un verdadero cristiano. Como personas individuales nos presentamos como sacrificios vivientes a Dios. Somos transformados por la renovación, renovando nuestras mentes por el Espíritu, para que podamos ser y conocer nuestra identidad, la identidad correcta en el cuerpo. Mi identidad cristiana definirá mi papel como miembros del cuerpo. Solo una identidad adecuada nos permitirá crecer para convertirnos en un miembro perfecto. Esa es la responsabilidad del individuo como parte del cuerpo de Cristo. Si volvemos a nuestra lista, ahora que sabemos cómo la administración utiliza las 7 funciones, conectamos con cada una de ellas con lecciones específicas de la Biblia. La persona cristiana ideal. Un cristiano es la persona individual que cree en Dios. Como persona individual nos presentamos como un sacrificio vivo a Dios. Somos transformados por el Espíritu al renovar nuestra mente para conocer la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Su voluntad define nuestro papel como miembros de su cuerpo. Necesitamos crecer a la perfección para convertirnos en el mejor miembro posible, uno que es gobernado por el Espíritu. Esta es la descripción de la estructura sistémica de la persona cristiana ideal. En el cuerpo, la seguridad del modelo se traduce en armadura, y la armadura es el tiempo de oración personal, rezar con conciencia del cuerpo. En Efesios leemos, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Seguridad y protección no se mencionan explícitamente en el modelo sistema viable. El UMS7, sin embargo, lo considera una función esencial.
Aquí a la izquierda, la armadura se representa en el modelo UMS7 como el borde sólido que protege cada nivel de recursión. La armadura refuerza y protege la identidad y viceversa. La metáfora es bastante clara y válida en la guerra contra la carne y la sangre, los principados y los gobernantes del mundo que albergan la iniquidad. La actividad de autodefensa revela la existencia de los niveles de recursión mencionados anteriormente. Los individuos deben equiparse con la armadura de Dios, es decir, tener una mente aguda e imperturbable. Si la seguridad tiene éxito, debe traducirse en algún tipo de barrera física, dada la naturaleza de la misión. Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A quien resiste con firmeza en la fe, sabe que las mismas aflicciones se cumplen en sus hermanos que están en el mundo. Parte de la armadura no es física, sino que reside en el estado de alerta mental. La fe es la contramedida contra el mal. De nuevo, el consejo se extiende igualmente desde el nivel individual hasta el nivel de escenario mundial. Reconoce la naturaleza recursiva del consejo. A la izquierda está la armadura para la seguridad del cuerpo. En Efesios leemos, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplicación por todos los santos. La armadura está hecha de muchas piezas. Todas son necesarias para enfrentar a los malvados. Ningún espacio es demasiado pequeño para proteger o el conflicto es demasiado pequeño para ignorarlo. Todas las armas disponibles tienen que estar cerca. Nos vestimos con la armadura de la lealtad a Dios. El casco, el peto, la espada son metáforas para la defensa adecuada y la preparación contra el ataque. Todo en la vida natural habla de lograr algún tipo de equilibrio. La palabra de Dios es un arma poderosa que debes usar adecuadamente. Eso debe involucrar celebrar tratados de defensa comunes con otros, etc. La clave es la alineación. Para un cristiano individual, la seguridad se redefine en términos de armadura. Nuestra armadura cristiana viene de nuestro tiempo personal de oración. Previene y ayuda a enfrentar los ataques desde el exterior. Nuestra armadura es nuestra vida de oración personal. La identidad en el modelo se traduce a función en la Biblia. Función es qué tipo de trabajo estamos obligados a realizar como miembros individuales. La identidad del individuo cristiano contiene el conjunto de valores y el conjunto de objetivos, como dije, nuestra misión y cómo debemos hacerla. La identidad se traduce entonces en el tipo de trabajo o función que él o ella debe realizar como miembro individual del cuerpo, actuando de acuerdo con esos valores. En Corintios leemos, ¿no sabéis
que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Una persona es un templo de Dios con el Espíritu de Dios, que domina la identidad. La pena de profanar el templo es la destrucción de Dios. El canal de comando está activo de manera bidireccional, fluyendo. No hay forma de evadir la responsabilidad. Si tienes tus órdenes, tus acciones serán conocidas. Templo significa también que el hombre es una roca viva, como elementos pesados organizados provenientes del polvo de estrellas. En Romanos leemos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El compromiso con Dios es reconocido como un sacrificio vivo, donde la persona acepta una serie de restricciones en su comportamiento. El comportamiento resultante coincide con el servicio razonable, lo que significa que hemos sido moldeados para reconocernos como instrumentos de justicia sin reservas. La justicia es, por tanto, un valor supremo que gobierna la identidad. El modelo habla de planeación y la Biblia habla de visión. Visión es un plan para un tiempo y circunstancia dados. Significa que no todos tienen el mismo plan debido a diferentes momentos, circunstancias, geografía, etc., entregado al cristiano por una palabra profética, ya sea Biblia, oración o la iglesia. La planeación y la inteligencia se traducen en una visión. Para tener un plan, primero debe tener que prever el futuro. Este plan personal se ajusta a una determinada hora y circunstancia personal. Esto significa que no todos tienen el mismo plan, porque las personas viven en diferentes momentos, tienen una circunstancia, geografía, etcétera, diferentes. Los planes son opciones que se dan al cristiano por la palabra profética, que viene de tres fuentes, como dije: la Biblia, la oración personal y otros miembros de la iglesia. En el modelo se habla de dirección, en la Biblia de renovación, de instrucción, que son enseñanzas de verdades y convicción de falsedad de nuestra composición intelectual para tener una instrucción y corrección de comportamiento claras, qué hacer y qué no hacer. Dirección y ejecución se traducen en renovación. Renovar nuestra mente es tener instrucciones, enseñanzas de la verdad y corrección. La convicción de falsedades forma nuestra composición intelectual. Esto nos hará tener una clara instrucción y corrección de comportamiento que apunta a lo que tengo que hacer y lo que no debo hacer como cristiano. Tengo la responsabilidad de estar trabajando en esta renovación de mi mente de manera permanente. En el modelo, coordinación pasa a ser integración en la Biblia. Integración significa dejar que el espíritu lleve la vida a todos los tres elementos de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Implementación sincronizada de la instrucción corporal. La coordinación en el cuerpo es integración. Dios quiere que el espíritu traiga restauración de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que ser una persona integral, no solo intelectualmente y no solo físicamente, sino como espíritu,
mente y cuerpo trabajando en el espíritu. En Romanos leemos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Lo que se aplica al cuerpo de un individuo, sus brazos, piernas, órganos especializados, es válido también para cada nivel de recursión. Las personas no tienen las mismas capacidades, por lo que deben encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. En el modelo UMS, diferentes operaciones logran más cuando se coordinan unas con otras. Cristo es la piedra angular que sirve como referencia para todos los operadores, que son también piedras vivas. En Efesios leemos, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Autocontrol. Establecer estándares de perfección es medible y alcanzable. Se inicia un proceso de control de calidad total, ya que se habla de una iglesia gloriosa, impecable y sin arrugas. Más allá de eso, santa y sin mancha en absoluto. La iglesia está hecha por el hombre y debe aspirar a la perfección, dado quién es el cuerpo. La solitud impecable se aplica hasta el miembro individual de la iglesia. La operación en el modelo se traduce en los servicios. Servicios son necesidades detectadas en el entorno que debemos satisfacer. Las cosas que realmente hace el cuerpo, que cumplen con el propósito de su identidad, los diferentes tipos de servicios que presta a otros. La operación consiste en producir los servicios que brindamos a otros, las cosas que realmente hago, los que cumplen con el propósito de mi identidad, diferentes tipos de servicios para satisfacer las diferentes necesidades de los demás. La detección de errores en el modelo se traduce en corrección en la Biblia, autodisciplina bien redondeada, estar abierto a la exhortación del Espíritu, tener una conciencia más amplia, abierta y ejercitar la templanza. La corrección se refiere a la necesidad de corregir y reparar errores y teniendo más fuerte la conciencia y la revelación de Dios. Como pueden ver, todas las funciones vitales del modelo coinciden con las del individuo y coinciden con las del cuerpo. Para reconocer esto, se requiere que la persona individual comience a trabajar y evolucione hacia la madurez para cumplir con las demandas del cuerpo. Podemos profundizar en cada una de estas 7 funciones sistémicas, pero solamente estamos quedándonos en la superficie. Este resumen es suficiente para demostrar que necesitamos que esas 7 funciones funcionen todas al mismo tiempo. Este es un resumen. Toma unos minutos para estudiarlo.
Notas sobre el nivel personal. Consecuencias de aplicar el modelo como una ayuda a la madurez espiritual. Explicación número 1. La primera etapa para discernir el cuerpo de Cristo es reconocer que nosotros, en nuestro cuerpo, somos templos del Espíritu Santo. Debemos mantenerlo y restaurarlo para representar la autoridad y el poder de Dios en la tierra. Explicación número 2. Ser cristiano o sentirse cristiano no es suficiente. Todos debemos entender que convertirse en cristiano es solo el punto de partida para el individuo. Necesitamos madurar y convertirnos en un miembro adulto de la Iglesia de Dios. Dios solo puede establecer su reino en la tierra a través de su iglesia, y su iglesia está construida por la suma de piedras vivas rodeadas alrededor de la piedra angular de Jesucristo. Un cristiano solo no sirve para el propósito de Dios, a menos que se transforme en un miembro maduro de su cuerpo. Explicación número 3. Dios nos dio su palabra para que podamos estar completamente equipados y completos para todas las buenas obras que Él planeó para nosotros. No debemos estar conformados por este sistema mundial, sino ser transformados por el espíritu de su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la doctrina, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, para que el hombre de Dios esté completo, completamente equipado para toda buena obra. Esto lo encontramos en Timoteo. En el nivel mental de los conceptos, conocer nuevas verdades que no teníamos y tener convicción de falsedades que teníamos como verdades, para que podamos aplicar en el nivel de comportamiento instrucciones, hacer las cosas que deberíamos. Una corrección es dejar de hacer las cosas mal. La palabra nos da el marco conceptual que conduce al cambio de comportamiento necesario para estar equipado para cada buen trabajo. Pasemos a la estructura de la familia cristiana. Ahora localicemos las mismas 7 funciones en la familia, con nuestra nueva identidad personal, alcanzando un nivel de madurez. Debemos gobernar a nuestra familia bajo la autoridad de Dios en perfecto acuerdo y ayuda con nuestra esposa. Y tiene que trabajar con el propósito principal de establecer una generación sagrada. Crea un replicador, pero no solo de los cuerpos físicos, sino en lo espiritual. Como familia somos una sola carne con nuestra esposa. La seguridad también es armadura en la familia. Estamos hablando del tiempo de oración corporal guiado por el esposo y la esposa para aplicar la armadura completa de Dios: verdad, rectitud, evangelio, fe, salvación y espíritu, a fin de permanecer firmes por todos los santos. Esto lo encontramos en Efesios. La identidad en la familia es una sola carne, familia de Dios bajo su autoridad, con el fin de replicar el cuerpo a sus descendientes. Lo observamos en Génesis. En la familia, la planeación está representada por herencia, que es representar a Dios. Establece su reino en la recursión o nivel más básico de la iglesia corporativa. En la familia, dirección se convierte en modelado, que es enseñar la palabra de Dios por ejemplo y con la vida.
En la familia, la coordinación toma el nombre de conexión, es decir, conectarse con todos y cada uno de los miembros de la familia para implementar sus reglas y regulaciones. En la familia, la operación se transforma en carácter y quiere decir guiar a los miembros de la familia hacia la plena madurez, construyendo el carácter para una completa independencia espiritual, intelectual y física, ser un proveedor de todas las necesidades. También es obedecer la palabra de Dios y aplicar los principios de Dios para gobernar la familia. La detección de errores en el modelo se transforma en disciplina. Significa aplicar la disciplina de Dios a todos los miembros. Tómate un par de minutos para ver el resumen que aplica a la familia cristiana. Notas sobre el nivel familiar. Consecuencias de aplicar el modelo como una ayuda para llevar plenamente el reino de Dios a la familia. Explicación número 1. Este nivel de recursión del cuerpo es crítico para tener una estructura de funcionamiento normal y viable. Todos los principios del cuerpo se aplican y desarrollan en este nivel básico para su uso en las otras recursiones. Esto lo leemos en Timoteo. Servicios a la familia, orientación, ser proveedor y protector, guiando a los miembros de la familia hacia la plena madurez para una completa independencia espiritual, intelectual y física. Ser proveedor de todas las necesidades como vivienda, alimentación, etc. Y obedecer la palabra de Dios y gobernar a la familia para brindar total protección a todos los miembros, y así también para desarrollar sus propios anticuerpos y para brindar protección frente a amenazas externas. Explicación número 2. Todos los miembros adultos de la familia deben convertirse en cristianos sólidos y maduros. Las personas que pueden aplicar sus talentos dados por Dios lo harán para realizar su función como miembros del cuerpo de Cristo en todos los niveles: familia, trabajo e iglesia. Una estructura de trabajo cristiana. En cuanto al trabajo, debo trabajar para y bajo él. Mis acciones como profesional son sobre la producción de bienes y servicios en el contexto social. El gobierno de mi trabajo se extiende a mi equipo, que es la cooperación entre los miembros del equipo que tienen y reconocen a Dios como cabeza. La vida del cuerpo abarca el lugar de trabajo y el mercado. Ahora veamos cómo aparecen cada una de las 7 funciones en relación al trabajo. Armadura es el tiempo de oración corporativo para la protección de todos los colaboradores, sus familias y la empresa. Identidad se traduce en propósito, que consiste en definir el propósito de la empresa. Esto es realizado por los socios o también teniendo en cuenta a el grupo de colaboradores. La planeación se traduce en impacto. Establece el enfoque específico de la empresa debido a los plazos especiales
y condiciones ambientales. La dirección se traduce en formación, generando sinergias, dirigiendo diferentes operaciones. Hay que establecer especificaciones y estándares y asignar recursos y las formas de producir con responsabilidad. En Corintios leemos, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El hombre es elegido como el administrador de un cuerpo que no es el suyo propio, sino del Señor. El no cuidar el cuerpo que manejas produce personas débiles y enfermas. También produce personas que están dormidas, es decir, espiritualmente muertas. En Corintios leemos, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Apóstoles establecen la identidad, lo que soy, los profetas, la planeación, qué hacer, y los maestros, el director o el ejecutivo, es cómo hacerlo. La estructura del metasistema de la empresa se aplica recursivamente a los individuos y a la iglesia, así como a todo el cuerpo de Cristo. La coordinación representa principalmente trabajo en equipo y requiere intercambio de información por parte de todas las administraciones de los diferentes servicios de la empresa. La operación se centra en la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la compañía, que cumplen con los estándares de la compañía y del cliente. En Efesios leemos, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Una clara indicación del trabajo y los negocios como actividad legítima resulta cuando se realiza como siervos de Dios o en su servicio. La compensación deriva primordialmente de la satisfacción de trabajar para el plan de Dios. Es Él quien tiene que estar contento y no nosotros, los humanos. Ignora lo que otros dicen acerca de tu trabajo si estás seguro de que estás haciendo lo correcto y estás actuando desde tu interior, de lo cual solo Dios es el juez. La Biblia establece el principio de detección de errores o anomalías como una función que comienza a nivel personal a través de la introspección. Cada una de las 7 funciones está presente en cada nivel de recursión. En una empresa, la auditoría se encarga de la detección de errores y la disciplina en la empresa empieza en identificar y procesar las malas acciones. Ahora, lo que puedo concluir sobre esto es hacer notar que se necesita nuestra protección y nuestra oración por parte de los miembros, socios y familiares para contrarrestar los ataques desde el medio ambiente y también
Subrayar la importancia de la auditoría, una implementación correcta para marginar a las personas que son divisivas o que no están trabajando unidas con el cuerpo. Así concluimos también que el propósito, la visión y la capacitación son la forma de tener una adaptación inteligente de nuestra empresa y que el trabajo en equipo y la calidad son el recurso humano más valioso de la empresa. Este cuadro contiene el resumen de la empresa o lugar de trabajo como parte del cuerpo. Toma unos minutos para estudiarlo. Notas finales sobre el lugar de trabajo o negocio. Tus acciones como profesional, produciendo bienes y servicios en el contexto social, también deben regirse por un equipo que colabore entre sí, tenga y reconozca a Dios como cabeza. La vida corporal afecta el lugar de trabajo y el mercado. A medida que alcanzamos el nivel comercial, que puede incluir o no a miembros de la familia u otras personas con las que estamos comprometidos como socios, las lecciones que encontramos son las siguientes. Estas son bastante explícitas. Las consecuencias prácticas de aplicar el modelo como una ayuda para la colaboración efectiva y el trabajo en equipo como cristianos se ilustran a continuación. Explicación número 1. En este próximo nivel de recursión, el cristiano individual continúa creciendo y desarrollando sus talentos o dones dados por Dios, aplicándolos en la vida profesional o en su vida productiva. El problema principal es convertirse en alguien que puede ser completamente interdependiente y funcionar como un miembro del equipo. Explicación número 2. Como cristianos debemos representar y ser un buen ejemplo de la autoridad y el poder de Dios en el entorno laboral, tanto como empleador como empleado. Aplicando nuestras habilidades profesionales o técnicas y mejorando nuestros talentos a nivel comunitario, lo hacemos para establecer el reino de Dios en cualquiera de las diferentes puertas, ya sea educación, medios de comunicación, gobierno, artes, deporte, economía, y somos como un proveedor para la familia y la comunidad. También comienza con la identificación de uno o varios socios para formar un equipo que pueda trabajar hacia un objetivo común. Esta es la lógica de las empresas que arrancan y que van encontrando a los socios o trabajadores adecuados. También es construir un equipo de personas diversas, pero complementarias, que compartan la misma visión. Entendiendo el significado del cuerpo. Ahora finalmente llegamos al último cuerpo de Cristo y al principal, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo que el Dios triuno está obrando en el cuerpo de la iglesia? Porque la vida y el propósito del cuerpo es gestionar las diversidades. Tenemos diversidad de servicios. La iglesia está aquí para brindar servicios a nuestra comunidad, pero hay mucha diversidad por ahí, muchos servicios diferentes que tenemos que hacer. Como Cristo vino a servir, también nosotros debemos servir. Ahora también tenemos diversidad de dones, de regalos o de know-how. La iglesia tiene el saber hacer para hacer estos servicios correctamente. ¿Quién implementa esto? El Espíritu de Dios es el que nos da el saber hacer y hay muchas diversidades de saber cómo. Finalmente, las administraciones. Todos tenemos que administrar nuestros recursos
no solo nuestros dones. Todo tiene que estar sujeto a la administración de la cabeza, que es Dios mismo. Así son Dios el Padre, Dios el Espíritu y Dios el Hijo, que son las tres diversidades que estamos manejando en la iglesia. Ahora veamos las 7 funciones en la iglesia. La estructura de la iglesia está plasmada en la Biblia y tiene que integrar las mismas 7 funciones sistémicas. Estas son seguridad, identidad, planeación, dirección, coordinación, operación y detección de errores. Seguridad, ya dijimos, es armadura, el poder de Dios para proteger a su iglesia. Y la lluvia descendió y vinieron las inundaciones y él sopló el viento y golpeó esa casa y no cayó, porque fue fundado sobre la roca. Esto lo leemos en Mateo. La iglesia está siendo protegida por Dios porque Cristo promete que Él mantendrá a la iglesia, que un edificio que se construya sobre él resistirá cualquier tipo de amenaza externa o interna. Cristo mismo es nuestro protector. Por esto también incluye que tenemos que tener un tiempo de oración del cuerpo como lo hacemos en cada iglesia. La identidad del modelo se equipara perfectamente con el apostolado. ¿Por qué? Porque el apóstol da la vida a la iglesia al darle una identidad en cada ciudad. Él es el que establece la iglesia en su nivel básico, teniendo la ciudad ese nivel básico. La planeación se traduce o es equivalente a profecía. ¿Por qué? Porque los profetas traen a la iglesia la visión de Dios para los propósitos a corto, mediano y largo plazo. Los propósitos son siempre pertinentes al tiempo específico y a las oportunidades y batallas territoriales encontradas por el cuerpo. Proporciona la estrategia de planeación perfectamente ajustada o hecha a la medida. La dirección en la iglesia toma la forma de enseñanza, pues esta es su principal razón de ser. Los maestros están a cargo de llevar la palabra de Dios dada por el profeta al nivel operativo para servir como una guía para todos los ministerios del cuerpo. La coordinación que exige el modelo se suple con fraternidad en el cuerpo de la iglesia. El intercambio de información de todas las administraciones de los diferentes servicios de la iglesia están para crear una colaboración muy necesaria entre ellos sin la necesidad de intervenciones de la cabeza. La coordinación es una tarea muy difícil en la iglesia. Es el compañerismo para poder tener una mentalidad similar con todos, para aceptar todas las diversidades de la gente. Y no solo eso, coordinación significa poder ser uno. No deberíamos necesitar que nuestro pastor nos motive a trabajar. Todos debemos trabajar porque somos obedientes a la cabeza de Cristo. La operación se hace cargo del servicio comunitario y son todas las administraciones que producen los bienes, los productos y servicios que a su vez han definido el objetivo principal del organismo. Estos son múltiples y pueden variar de una iglesia a otra, pero siempre están sirviendo a los necesitados en esa comunidad y lo hacen de la mejor manera posible. La detección y corrección de errores toma la forma de exhortación en la iglesia.
En la iglesia, los exhortadores son aquellos que corrigen cualquier desviación de la implementación o aplicación correcta de la palabra que ha sido enseñada por los maestros. Hay algo más sobre exhortación. El profeta trae la palabra, el maestro la lleva al nivel operativo, pero el exhortador es el que viene y dice, no estás aplicando lo que aprendiste correctamente. Así que el exhortador es una parte muy necesaria de la iglesia. En Mateo leemos, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia debe tener controles internos para protegerse de aquellos que no son sinceros en su deseo de colaborar. En cierto momento, se deben tomar medidas para neutralizar su mala influencia mediante la expulsión de esas personas. Este es un filtro que actúa post facto. Tendría sentido que algunas personas se filtren antes de ingresar, considerando su registro. Cuando la exhortación, que es un amplificador, no funciona o simplemente no se oye, algunos, todavía por ignorancia, tratarán de ser aceptados como miembros de la iglesia, aunque no sean personas dignas. A la izquierda, acabamos de leer sobre el deber de expulsar a los que se niegan a escuchar la exhortación. Resumen sobre la iglesia. Tomen algún tiempo para estudiar estas conclusiones. Notas sobre el nivel de la iglesia. Finalmente, alcanzamos el nivel de iglesia, que es idealmente también el nivel de la comunidad. La palabra profética de Jesús es establecer su reino y ganar naciones, construyendo su iglesia en este cuarto nivel. Al atender las necesidades de la comunidad, la iglesia es una expresión del amor, el poder y el reino de Dios. Este es el nivel final donde los santos se perfeccionan en el servicio con unidad de propósito y bajo la autoridad de Cristo. Lo que la iglesia necesita es tener miembros perfectamente coordinados que puedan funcionar en unidad, como un cuerpo, un espíritu, una mente, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Lo leemos esto en Efesios. Y también representar y establecer el reino de Dios en la comunidad. Explicación número 2. Esto es posible solo teniendo individuos que han estado madurando como cristianos a través de los otros cuerpos de Cristo, en su trabajo, en su familia y en lo personal. Como has visto, hemos citado de la Biblia. La misma estructura se aplica a mi cuerpo, el cuerpo llamado familia, el cuerpo llamado mi trabajo y el cuerpo de la iglesia. Los cuerpos están entrelazados. ¿Qué significa esto? Si no tenemos piedras vivas únicas que realmente se estén desarrollando y creciendo como verdaderos cristianos, no tendremos buenas familias. Y si no tenemos buenas familias como debiéramos, como un cuerpo unido y desarrollando todas sus funciones, no tendremos buenos hijos y buenos cristianos. Y si no crecemos en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro trabajo profesional, entonces el reino
no se establecerá en nuestra sociedad. Otra conclusión de la Biblia es muy clara. Para ser parte de la cabeza en la iglesia, primero debe ser una buena cabeza en su familia. Eso significa que la recursividad de los cuerpos es real. Si no tenemos buenas piedras, no tenemos buenas familias. Si no tenemos buenas familias, no podremos tener buenos miembros de la iglesia. Hemos regresado de una vuelta completa. Como les dije al principio, la experiencia cristiana máxima es reconocer el cuerpo, trabajar y desarrollar nuestros cuerpos y ser un miembro útil de la iglesia. Cuando la gente olvida esto, la iglesia es incapaz de abordar y cambiar nuestras sociedades para mejorarlas. Cuando Jesús regrese, solo encontrará naciones cristianas y naciones no cristianas. El propósito de la iglesia es estar a cargo de disciplinar a sus naciones. Si nuestra nación no está siendo disciplinada correctamente y si no estamos gobernados por Él y no estamos estableciendo su reino, vamos a quedar fuera. 4 sorpresas. Antes de terminar, y especialmente para satisfacer a aquellos de ustedes con inclinaciones científicas, aquí hay 4 sorpresas que hablan sobre la solidez de las lecciones de administración de la Biblia. Primera sorpresa. La Biblia tiene una estructura recursiva, es decir, la Biblia tiene una estructura similar que se repite en sus secciones, libros, capítulos e incluso párrafos. Segunda sorpresa, la Biblia iluminó la administración científica. Las lecciones de gestión o de administración del Nuevo Testamento ayudaron a validar al profesor Stafford Beer la aplicabilidad del modelo de sistema viable a todo tipo de organizaciones humanas. Posteriormente, el UMS7, derivado del modelo de sistema viable, hace que sea aún más fácil de entender y más útil. El gráfico muestra el origen de la estructura del modelo de sistema viable, emanado justamente del sistema nervioso humano. El modelo se valida aún más porque es otra forma de expresar la ley de la variedad requerida de Ashby. Tercera sorpresa, origen bíblico. Existe una conexión verdaderamente asombrosa entre la Biblia y la cibernética de la administración. Después de haber estudiado la Biblia durante más de 3 décadas, descubrí que, además de la recursividad, también podíamos encontrar la mayoría de los conceptos del sistema viable, es decir, la administración de las diversidades, la variedad requerida, la retroalimentación, el control, la cohesión y más. La Biblia comparte las mismas lecciones de administración descubiertas por el modelo de sistema viable si sabes lo que estás buscando. ¿No suena bien decir que la administración cibernética conecta a la Biblia con las estructuras vivientes? La verdad es que el creador de la cibernética de la administración, el profesor Stafford Beer, se inspiró en los Corintios y otros pasajes de la Biblia para la invención del modelo sistema viable y ciertamente estuvo influenciado por estas lecciones de la Biblia. Aquí está la prueba real al 100% de esta afirmación. Hay otra manera de explicar esto
Las lecciones de administración del Nuevo Testamento ayudaron a validar al profesor Stafford Beer la aplicabilidad del modelo de sistema viable a todo tipo de organizaciones humanas, incluida la vida individual. Entonces, ¿cuáles son exactamente esas lecciones que se han estado ocultando a simple vista y que el BCM ha descubierto lo que realmente son? La Santa Biblia y Jesucristo nos dicen cómo organizar la iglesia, y resulta que cada forma de vida sigue exactamente el mismo conjunto de principios de organización. Es una organización universal. La gestión cibernética, la administración cibernética explica esta similitud. Estos principios no tienen nada que ver con los organigramas o la administración jerárquica o mostrar quién es el jefe. El modelo de sistema viable y las enseñanzas bíblicas son isomorfas, lo que significa que comparten idéntica estructura. Estamos en posibilidad de admitir que la ciencia moderna nos está acercando cada vez más a la verdad de Dios, aunque al mismo tiempo nos damos cuenta que Dios está más allá de nuestra comprensión. Me sorprende, sin embargo, que la iglesia no vea el cuerpo, siendo que las personas que están afuera en la ciencia ya han encontrado esos elementos en la Biblia. Es una estructura de organización mucho mejor que el organigrama y puede manejar la diversidad y la complejidad perfectamente. Ahora, este es el Universal Management 7, una descripción gráfica del modelo del cuerpo de una manera muy simple, que funciona para la administración de empresas. Así que ahora tenemos una representación única y más gráfica de cualquier organización humana, lista para reemplazar la pirámide de organización obsoleta y menos efectiva. Hoy les he mostrado una estructura de organización tan poderosa que todas las cosas, los seres vivos, están organizadas de la misma manera, tan poderosa que puede transformar la forma en que hacemos negocios, tan poderosa que puede manejar la complejidad acelerada que nos está dando tantos problemas en la administración, y tan poderosa que es la forma en que Dios nos ordena que debemos organizar todos los aspectos de nuestras vidas, nuestro ser, nuestra familia, nuestro trabajo e incluso a la iglesia. Cuarta sorpresa. Y sin embargo, hay algunas personas que preguntan, ¿por qué nunca hemos oído hablar de esto? Puedo estar de acuerdo con la teoría, pero ¿puedes mostrarme una experiencia de la vida real? Así que, para los escépticos, les voy a dar la cuarta y última sorpresa. En el año 2004, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos clasificó estos documentos en los que encontramos que el modelo de sistema viable se utilizó para proporcionar la estructura de las fuerzas de operaciones especiales. Estos son algunos de los gráficos que aparecen en los documentos del Pentágono. Como podrás reconocer, estas son las mismas estructuras de las que hemos estado hablando. Más recientemente, el modelo UMC-7 BSM se ha extendido a las Fuerzas de Operaciones Especiales en otros países. Una película que ilustra esta aplicación es La Milla 22 con Mark Wahlberg. Tal vez hoy ya tenemos un mejor uso que ese. Muchas gracias por su atención.